Dios es bueno y por siempre y para siempre fiel es nuestro Padre Celestial. Saludamos con un feliz aniversario número 66 a nuestra querida Madre Iglesia en Mar del Plata. Dios les bendiga. Desde Las Flores, falta mi esposa aquí, pero manda muchos cariños que descargamos sobre la querida hermana Esther, a quien anoche disfrutábamos, maravillados y asombrados de poder ver el milagro del Señor, de la fidelidad de Dios en la vida de nuestra querida hermana Esther. Un abrazo a mi amigo Roberto, a mi amiga Edith, pastores valientes y esforzados a cargo de vaya responsabilidad de tarea iniciada por la hermana Esther y el hermano Samuel Enoch Sorensen, a quienes conocimos desde nuestra muy temprana adolescencia. Todavía no habíamos pasado el umbral a la juventud y ya estábamos disfrutando nuestra familia querida. Un respeto a los fundadores originales, iniciadores de esta obra. Hoy escuché a la hermana Marta de Rojas desde Mendoza decir un texto que igualmente estaba en mi corazón para decirlo en reconocimiento y agradecimiento al ministerio de la Iglesia de Mar del Plata, que hoy estamos festejando los 66 aniversario. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto también lo encontramos, además de en Isaías 52, en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pasos que muchas veces fueron interceptados, atacados, perseguidos, pero pasos que marcharon y que siguieron en la lucha día por día hasta llegar al cumplimiento de 66 aniversario, anunciando la paz, no solo a la ciudad de Mar del Plata, sino a toda la Argentina y al mundo, desde esta verdadera cuna o centro evangelístico en Mar del Plata. El movimiento cristiano y misionero es eminentemente evangelístico, como nos llamamos, misionero. Anunciamos las buenas nuevas de la paz. Hoy lo hacemos con una circunstancia adversa, difícil, pero igualmente la marcha de la iglesia no nos detenemos. Y escrito está, San Mateo 16, 18, las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Hoy, en medio de la cuarentena y de los aislamientos obligatorios que nos han impuesto y por los cuidados, por las precauciones que debemos tomar, tenemos que hacer la obra del Señor dirigidos como nunca antes por el Espíritu Santo. Pero aquí estamos, vamos en la marcha hacia adelante. Así que les animo a continuar y no aflojar. Recibimos una palabra del Señor y es un verdadero desafío. Debemos continuar sembrando el Evangelio como lo hiciera al comienzo la familia Sorensen, la familia Contreras. Recuerdo cómo el hermano Celcio tenía una relación íntima, preciosa, que yo admiré
el hermano Celso con el hermano Samuel Enoch Sorensen. Digo el hermano Celso porque es nuestro padre en el ministerio y quien nos llevaba tantas veces como él podía ir a Mar del Plata en la época cuando yo estaba en el discipulado. El hermano Celso tenía una casa al lado del chalet en Bosque Alegre, Mar del Plata. Entonces íbamos a trabajar, recuerdo, en una oportunidad, mientras lijábamos una pared para pintarla en una habitación de la casa del hermano Celso, en la ventana se recortó la figura, la persona del hermano Samuel, y le pidió que esa noche predicara en el centro evangelístico de la avenida Colón, casi San Juan. Y yo vi cómo el hermano Celso seguía trabajando, seguía lijando las paredes para pintar, continuaba mientras oraba. Le digo, papi, así le llamábamos a él, si yo supiera que hoy tengo que predicar acá, yo me entierro de cabeza a orar. Sí, estoy orando, decía el hermano Celso, pero seguía. Y esa noche, maravillosamente, compartió la palabra, ministró con la unción profética que lo caracterizaba. Y asombrado veía cómo el Señor estaba obrando a través de la vida de nuestro Padre en Dios. Y nuevamente reitero, asombrado vi cómo ellos mantenían una relación de familia, de compañerismo, de fidelidad, asombrosa realmente. Bueno, de todo esto quiero compartir en esta noche cuando me toca hacerlo, servir al Señor y a la hermandad por medio de la gracia del Señor. Primeramente a la iglesia de Mar del Plata por su aniversario número 66. Le dedico también Filipenses capítulo 3, versículo 14, donde dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Que Dios nos ayude a recobrar, a recuperar la marcha imparable, intensa que tuvieron los del comienzo de nuestra familia. Que el Señor nos ayude a recobrar el ímpetu, la audacia, la valentía. Que el Señor nos restaure a todos los que somos hijos de esta familia que nos llamamos Movimiento Cristiano y Misionero, nos restaure el amor a Dios y a las almas perdidas, nos restaure el fuego evangelístico, nos restaure la generosidad, la entrega, el despojarnos, el dar todo con tal de que el evangelio de Cristo llegue a todas partes del mundo. Que nosotros hoy podamos decir como el apóstol, prosigo a la meta, al premio. Claro que sí, es un premio servir a Dios, es un premio lo que hacemos, es un premio para nosotros cada tarea, cada trabajo en la obra de Dios que nos viene a la mano para hacerlo, realizamos como un premio. Es una recompensa, es un galardón, lo disfrutamos en sobremanera grande. Versículo 15 de Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Esto mismo sintamos, haya un acuerdo, un compañerismo y lealtad firme para continuar, como hicieron al comienzo, sigamos nosotros de igual manera. Y llegamos al versículo 16, ahora reitero, para los que no estuvieron atentos, ya que muchos nos siguen a través de internet,
reitero, Filipenses capítulo 3, versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¡Qué tremendo versículo! Filipenses 3:16. Pero en aquello a que hemos llegado, 66 aniversario. La iglesia ha cumplido ya este aniversario. En el 2021 es el aniversario número 66. Y acá está la congregación. Aquí está la iglesia, latiendo, marchando, lleno de la vida del Espíritu. Cada hermana, cada hermano, marchamos, seguimos adelante en pos de cumplir la última ordenanza que Dios nos entregó. San Mateo 28, 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego el Señor promete: yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Así que, hermanas, hermanos, el Espíritu Santo está hablándonos ahora, diciéndonos: llegaste hasta acá en aquello, en la misma revelación por el Espíritu Santo que nos hizo clara la palabra escrita de Dios y nos ha permitido vivir experiencias maravillosas. Y este año, como nunca, somos asombrados de poder ver la mano de Dios en una circunstancia difícil, de un tiempo peligroso, pero las almas son rescatadas, son salvadas, son ganadas por la sangre de Cristo. Bendito sea Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ciertamente el peligro que nos amenaza es el peligro de perder la identidad, diluir la esencia o ir desviándonos, saliéndonos del camino marcado, de las pisadas que nos enseñaron. El texto favorito para nosotros desde siempre fue 2 Corintios 4:13. Teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dios a nuestra familia nos ha dado uniformidad, nos ha dado unidad en base al nacimiento mismo de esta familia, al acuerdo que hubo entre los fundadores, el uno con el otro, nunca uno solo, sino un ministerio compartido, corporativo. Se dieron la diestra de compañerismo, como podemos leer en Gálatas capítulo 2, en el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada. Voy a entregarles ahora el título de este mensaje: reconocer las labores de otros. Si quieren ponerle un título ahí en el cuaderno, en la carpeta o en el anotador que tienen, escriban: reconociendo las labores de otros. Ahora estamos mencionando en reconocimiento total las labores del comienzo de nuestra familia. Destacamos la entrega, la generosidad, el sacrificio, el amor a Dios y a las almas, la obediencia, la santidad, la consagración y la unidad de criterio, la uniformidad en la doctrina, la unidad en la fe que hemos abrazado.
y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. En señal de compañerismo. Así nació nuestra familia. Así yo veía como el hermano Celcio le daba la diestra de compañerismo vez tras vez al querido hermano Samuel Enoch Sorensen. Digo otra vez, menciono al hermano Celcio porque fue mi experiencia. Él, mi padre en Dios, formador, quien hizo la instrucción para que hoy nosotros estuviéramos desarrollando el ministerio de la obra del Señor. El compañerismo, la diestra de compañerismo. Otro versículo que siempre oíamos en nuestras convenciones y el énfasis fue mantenernos en el mismo espíritu y en las mismas pisadas. Bien, estos días ha estado en mi esposa y en mí el texto que leemos en San Juan, en el capítulo 4, versículo 38, sobre reconocer las labores de otros. Aquí está el versículo clave de este mensaje. Os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, en las labores de otros. Reconocer las labores de otros. Hoy nosotros viajamos en tiempo permitido, cuando lo podíamos hacer, viajamos millares de kilómetros, pero con vehículos, en algunos casos 0 kilómetros. ¿Cuántas veces recorriendo la inmensidad de la Patagonia, en el extremo sur de nuestra Argentina querida, pensé, por estas rutas, no de asfalto, sino como eran antes, de ripio, y no en un vehículo como el mío, sino en vehículos de la época que enfrentaban los vientos duros del sur argentino, como por ejemplo los vientos de Comodoro Rivadavia. No sé cómo hacía el hermano Samuel para andar en ese Ami o en el Citroën que tenía. Contra el viento creo que iba más para atrás que para adelante, pero iba y marchaba y hacía la obra de Dios. No lo esperaban camas calentitas, buenas comidas, a veces no tenía plata. Apareció uno que escuchó que el pastor tenía que viajar y supo de que no había dinero, fue y jugó, el hermano Romero de Caleta Olivia. Jugó a las cartas, tal vez mintió al truco, pero ganó plata y se la trajo al pastor, el respeto al pastor. Y el hermano Samuel no sabía el origen del dinero, pero sí sabía que tenía que llegar a la próxima ciudad para evangelizar. Dios tomó vidas. Después, ese mismo hermano Romero llegó a ser el pastor y fundador de esta tremenda obra que hay en Caleta Olivia, el querido pastor Romero. El hermano Samuel cruzaba esos inmensos kilómetros que hacía en autos muy precarios, y ese es el ejemplo que nos ha quedado para que nos mantengamos humildes y para que no pretendamos nada, sino que agradezcamos por el premio que tenemos hoy de andar por un camino ya recorrido y disfrutando
una herencia que, como dice en el Salmo 16, en el versículo 6, es nuestra experiencia. Dice el Salmo 16, 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad que hemos recibido es una heredad de valores que tienen que ver con la humildad, con el servicio, con el amor a Cristo y a las almas, con la consagración, con la entrega total, con el renunciamiento, sin escatimar ningún esfuerzo, con vehemencia, con audacia, con valentía. Nuestros padres dieron la vida por este evangelio de Cristo, este evangelio que no puede ser llevado por mediocres, por personas que no están dispuestas a hacer una entrega total y completa de su vida al Señor para ir a llevar su mensaje al mundo perdido, que si no llegamos antes, el enemigo nos ganaría y se los arrebataría para llevarlos con él a la perdición. Hemos entrado en las labores. Jesús, en este pasaje de San Juan capítulo 4, él tuvo una experiencia con la mujer samaritana a la cual evangelizó y salvó y le cambió totalmente la vida. Pero luego sus discípulos lo escucharon a Jesús decir, como leemos en el versículo 35 de San Juan 4, 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron. Vaya el respeto para esos otros. Vaya el reconocimiento nuestro en esta actualidad. Los hijos de la familia del movimiento cristiano y misionero, los que somos hoy más grandes como los más pequeños, todos y por igual debemos reconocer las labores de otros, que no hemos inventado nada, que no podemos arrogarnos ningún mérito, que no podemos decir, ahora sí, la obra de Dios será hecha bien porque llego yo. Nada de yo, llego tarde. Debo seguir lo que está empezado, pero de la misma manera como fue iniciado, con el fuego del Espíritu Santo haciéndonos arder el alma. Qué maravilloso es haber visto, haber conocido a los del comienzo, haber experimentado el llamamiento y por medio de la imposición de las manos de nuestros padres, ser marcados para toda la vida, de tal manera que después de esa imposición de manos, o después de esa gloriosa conferencia, nuestra vida no fue jamás, nunca la misma, por un encuentro con Dios, el temor del Señor, la visión de Dios, el entender que fuimos señalados por el dedo de Dios para servirle a tiempo completo. Todos los que hemos anhelado obispado, el pastorado,
el predicar la palabra de Dios. Qué buena obra deseamos, como dice 1 Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela llevar el evangelio de Cristo, como dijo el querido hermano Spurgeon, príncipe, si Dios te llama a predicar el evangelio, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. Qué maravillosa experiencia, qué premio llevar el mensaje del Señor. Qué carrera de vocación alta y llamamiento celestial contiene el mandato de Jesús. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El movimiento cristiano y misionero es eminentemente evangelístico. Nació ardiendo en llamas por pasión por las almas. Dios nos ayude a nosotros a sentir la misma pasión que leemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, desde el versículo 35 y al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios le dio a nuestros padres en este movimiento cristiano y misionero el entendimiento claro, conforme a la Biblia, de evangelizar, establecer iglesias, hacer discípulos, formar obreros y abrir obras. Son 5 etapas. Número 1, evangelizar. Urge la demanda, urge la necesidad, urge el llamado y la presión de Dios, mucho más ahora que hace 66 años atrás, siendo que el hermano Samuel era intenso, sentía urgencia de ir a evangelizar, sentía urgencia de establecer iglesias, de hacer discípulos, de formar obreros y de abrir obras. Y Dios a partir de aquel comienzo y al desarrollarse el tiempo, año tras año, el Señor siguió confirmando, siguió aclarando más y más, siguió remachando las estacas, pero siguió diciendo: extiéndanse, alarguen las cuerdas, refuercen las estacas, pero extiéndanse, extiéndanse, extiéndanse. Y todavía el Señor nos está diciendo: no estén encerrados aún en este protocolo, extiéndanse por la fe, por la guía del Espíritu Santo, por causa de que arde el fuego del llamamiento divino en el corazón. No se queden quietos, miremos a Dios, porque hay una marcha firme en esta época. Hay que redoblar el esfuerzo. Los desafíos son cada vez más grandes. El Señor sigue llamando obreros.
Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hoy aquí, en esta reunión, también otra vez vamos a orar por obreros, para que personas del pueblo de Dios que están sintiendo que arde la llama en su corazón, tienen el anhelo, experimentan el deseo de predicar el evangelio de Cristo al mundo. Dios te confirme hoy mismo, porque nadie y nada puede impedir que el Espíritu Santo obre. De hecho, el Espíritu Santo está moviéndose ahí en el lugar donde te encontrás. Hay grupos de casas pastorales a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Aquí en Las Flores está el grupo de la casa, atentamente oyendo este mensaje, pero sé que lo mismo sucede en cada lugar donde hay una casa pastoral de la familia, y están mirando, observando, oyendo con interés, algunos con los ojos llenos de lágrimas, con las mejillas humedecidas, y ese llanto está realizando la entrega total que deposita en las manos del Señor la decisión final, definitiva. Deseo servir a Dios, dejo todo, como hicieron los que comenzaron el movimiento, despojándose de todo, dejaron todo y no les importó sostén, no les importó comodidades, no les importó los recursos materiales, confiaron en Dios. La comodidad para ellos consistía en la predicación a las almas, en la evangelización. Hoy más que antes todavía el mundo necesita que evangelicemos a la propia manera de la circunstancia. Con la guía del Espíritu Santo seguimos evangelizando, anunciando las buenas nuevas de salvación. Y Dios continúa obrando milagros de salvación y de sanidad y de liberación. Y aún por medio de las reuniones en vivo por internet, el Señor, el Espíritu Santo echa fuera a los demonios. Dios está haciendo milagros en este tiempo. Y el movimiento que hemos nacido con el evangelismo, siempre hubo seminarios intensivos de capacitación ministerial en el movimiento. Antes, claro, se utilizaba antes otra mención sobre estos seminarios. Se les llamaba cursos. Después se les llamó centro de instrucción o de enseñanza, de capacitación. Hoy le decimos seminario porque es una palabra más actual, pero siempre el movimiento fue instruido conforme a la Biblia, fue enseñado por la palabra de Dios, porque nuestros padres se preocuparon de que la Biblia sea abierta, que sea enseñado el mensaje y que Dios hable por su palabra, la Biblia. Recuerdo convenciones nuestras de más de 50 años atrás. Era una sola canción y directamente íbamos al estudio de la palabra de Dios. Y así 2 o 3 mensajes de enseñanza por la mañana, otros 2 por la tarde y otro por la noche evangelístico, por un orden que concordaba todo y cada mensaje en la unidad del Espíritu. Había un concierto total y un alimento balanceado, como le decíamos, porque oíamos todo el consejo de Dios por diversos ministerios, no, nunca uno solo, sino la diversidad, el equipo, la corporación de ministerios, tal y cual como nos enseña Efesios 4:11, el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros. Nunca uno solo, sino en plural, en equipo. Otros. Hemos entrado a las labores de otros. Nunca seremos únicos, jamás exclusivos. Tampoco somos imprescindibles, indispensables. Podemos, si nos rendimos y consagrados, ser necesarios o ser útiles en alguna medida, pero el único imprescindible en la obra es el Espíritu Santo. Como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el Espíritu Santo nos hinche en este tiempo. Como decía el hermano Samuel, somos henchidos del poder del Espíritu Santo. Qué maravillosos recuerdos. Qué bien que nos hace reconocer que somos hijos de una familia y que hemos entrado no para inventar algo nuevo, tampoco pretender cambiar nada, solamente utilizar los medios que antes no los había, luces, sonidos, tecnología, internet. Nuestros padres no tuvieron nada de eso, pero hicieron la obra de Dios. Sacudieron ciudades, provincias y la nación entera bajo la unción del Espíritu Santo con el poder del Evangelio de Cristo. De tal manera que como los discípulos apóstoles en Jerusalén asombraban a la gente que les veía y oía y no podían creer porque sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, pero hablaban con tal autoridad y poder y gracia que la multitud gritó, exclamó, pidiendo auxilio, diciendo: ¿qué debemos hacer para ser salvos? En este tiempo urge la necesidad de volver a las mismas pisadas, volver a recuperar el fuego del comienzo. Si el hermano Samuel dejó sus sueldos, dejó sus comodidades, dejó todo y se invirtió él mismo, entregándolo todo por el Evangelio, ese es un desafío para nosotros. ¿Podremos nosotros hoy dejar algo que amamos por causa de que Cristo en la escala de valores de nuestra vida ocupa el primer lugar? Seremos como la mujer que tomó el frasco de alabastro de perfume de nardo puro y lo quebró y derramó el perfume para Jesús. Y el Señor dijo: en todo lugar en la historia, donde y cuando se evangelice, se contará lo que esta mujer hizo. ¿Qué hizo la mujer? Entregó lo que más valía para ella, lo que más quería, lo que más guardaba, lo entregó al Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien hoy que esté dispuesto a despojarse, a dejar todo y oír al Maestro y Señor Jesucristo diciéndonos: sígueme? Como lo hizo a la ribera del Jordán, donde estaban Simón, el que fue Pedro después, Andrés, Juan y Jacobo. El Señor les dijo: síganme y haré que ustedes sean pescadores de hombres. San Marcos 1:17. Síganme
es el llamado. Haré que ustedes sean. La preparación corre por cuenta del Maestro y Señor Jesucristo. Él hace que seamos competentes, eficientes, aptos para cumplir el tercer nivel, el servicio, la predicación, ser predicadores. Segunda Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Los que tenemos un llamamiento para dedicarnos a tiempo completo a la obra de Dios, busquemos a nuestros pastores, hablemos con ellos y digámosle lo que arde en el corazón. Digámosles lo que sentimos. Hablemos con nuestros pastores y digámosle: siento que no sirvo para otra cosa que para predicar el Evangelio. Siento que mi lugar es en la obra de Dios. Estoy llamado a servir al Señor y no quiero ser ni hacer otra cosa que servir al Señor. Oraremos por obreros hoy para que Dios renueve el llamamiento, porque es un llamamiento alto y sublime, y el fuego del Espíritu Santo está ardiendo en medio de nosotros. Lo sentimos aquí en la casa, en donde está el discipulado, y sabemos que la congregación también está participando de esta reunión por medio de internet. Oh, que el Señor te bendiga. Y en este reconocimiento que hacemos a la iglesia de Mar del Plata, somos inspirados. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, de los que hacen la obra de Dios sin escatimar la vida toda. El Señor nos ayude y hoy suene potente la voz del Espíritu Santo a nuestro corazón. Dice Hebreos 3:1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esta palabra profesión puede ser entendida por oficio, ciencia, arte, pero también como una ocupación de elevado estatus. Eso significa ser un predicador del Evangelio. Un alto y digno llamamiento celestial. Dios te premie con el llamamiento hoy mismo. Hay jóvenes mirándome. Escuchen, jóvenes. Dios les está llamando, no de ahora, ya hace mucho tiempo que el Señor insiste y trata con tu vida y te ha ido quitando y sacando, hasta estuvo arrancándote valores, sentimientos, programas tuyos, proyectos tuyos, pensamientos tuyos, porque Dios quiere meterte en su camino, en sus pensamientos, en su voluntad. Dios nos ayude hoy para que pongamos la mano en el arado, y los que ya estamos en este oficio como predicadores, Dios nos ayude
a seguir preparándonos más y mejor, porque la demanda hoy es mayor. Tenemos que ser adecuadamente preparados, ser una persona de oficio, un profesional, porque lo dice así, Hebreos capítulo 3, en el versículo 1, llamamiento celestial. Y dice que Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, que es lo mismo que profesión o profesión, nuestra profesión como pastores, la profesión del pastor. Un pastor es un profesional, no porque es alguien bocho, talentoso, sino porque Dios lo llamó y el Espíritu Santo trató con esa persona, mujer u hombre, tratados por la mano misma de Dios. Oh, el Señor te ayude y me ayude, que el Señor me ayude primero a mí, que necesito ser más dócil que nunca, más tierno que nunca. Hay una canción que quiero que Alejandra nos cante con Gastón. Que vengan por aquí y nos entreguen el artesano, divino, divino artesano, el que modela su propósito en nuestras vidas para que lleguemos a ser predicadores del Evangelio, obreros del Señor. No importa el título, pero que estemos involucrados en la obra de Dios, sí. Que tomemos la cruz y muramos a nosotros mismos, sí. Oh, hermanas y hermanos, hablo a los grupos de los discipulados que hay en diferentes partes de nuestro país y el mundo. Personas que han tomado la cruz y hablaron con sus pastores y luego ingresaron al discipulado en la casa pastoral. La manera de entrar al discipulado es tomando la cruz. Como dice Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Quiero ser discípulo de Cristo, aprendiz, alumno de Cristo. Tomo la cruz. ¿Qué quiere decir la cruz? Muerte al yo, muerte a la voluntad propia, muerte a los deseos humanos, muerte a los sentimientos humanos, muerte al sentimiento que el príncipe de los sentimientos, el diablo, ha puesto en primer lugar. Y para algunos está primero ese sentimiento hacia una persona del sexo opuesto. Está antes el sentimiento que el llamado de Dios, que ha estado diluyéndose, ha estado apagándose. Pero en este momento el soplo del Espíritu está haciendo arder la llama. Y algunos ya están en oración, en clamor, en quebranto. Los que quieran pueden pasar al altar, pueden inclinarse de rodillas y derramar como agua el corazón delante de Dios. Y llorando decirle: Señor, modélame a tu manera. Dejo mis caprichos, mis empecinamientos, mi obstinación. Me quebranto, me quiebro. Derramo el perfume de mi adoración. Divino artesano, estás en el control de la rueda de mi vida. La rueda es el tiempo. Somos nosotros dentro de ese tiempo, pero el centro de la rueda es la voluntad del Señor. Oh, que seamos
uno de los rayos de la rueda que gira. Es el tiempo que gira. Han pasado los años de la rueda de la vida de la iglesia. En el caso del movimiento cristiano y misionero Mar del Plata, son 66 años. Es la rueda de la vida que ha girado. Pero esta rueda gira alrededor de su eje, alrededor de su centro. El eje de la rueda de la vida de la iglesia es Cristo. Y hoy sigue llamando el Señor: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Participarán en la cosecha final. Seremos obreros de la última hora. Dios ha prometido para este tiempo, para esta estación tardía, lluvias. Enviaré lluvias sobre la estación tardía y derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Divino alfarero, artesano divino, Padre del cielo, divino artesano, estás en el control. sí, Señor, De la rueda de mi vida. Muchas veces me rompí en tus manos, con mi cara humedecida. Me dejé estar en tus brazos. Padre del cielo, divino artesano, estás en el control de la rueda de mi vida. sí, Señor. Muchas veces me rompí en tus manos, con mi cara humedecida. Me dejé estar en tus brazos, como pisa el barro el alfarero. Siga el proceso, me entrego por entero. Cristo soberano, fórmame como tú quieras, moldeame a tu manera. Sí, Señor. Como pisa el barro el alfarero, siga el proceso, me entrego por entero. Cristo soberano, fórmame como tú quieras, moldeame a tu manera. Los que puedan, levanten sus dos puños bien arriba. Levantemos nuestras manos al cielo como en señal de entrega, de rendición total y completa al Señor. Oh Dios, toma nuestras vidas. Consagramos todo hoy. Vidas jóvenes se rinden, están dispuestos a pagar el precio que sea necesario. Cuesta todo, joven, cuesta todo, pero vale, el costo vale. Después vas a decir: valía la pena haberle entregado todo. Me acuerdo del hermano Samuel Sorensen sobre la plataforma, con sus dos brazos a todo lo largo que tenían sus brazos y sus puños cerrados, orando, entregando todo, alabando al Señor, quemándose. Dio todo, dio todo. ¿Será que hoy el mismo Espíritu de Dios puede levantar esta generación con una entrega total y completa? Yo oro por obreros. Padre del cielo,
Divino artesano, estás en el control de la rueda. Tú eres el eje que hace girar la rueda. Han pasado los tiempos, pero hoy hay vidas que están centradas en Cristo y están haciendo una entrega total y completa de su voluntad rendida. Señor, aquí estamos. Toma a cada persona que en este momento, Señor, está participando de esta reunión conforme a la gracia y a la guía del Espíritu Santo. Llueve sobre este discipulado, sobre esta casa pastoral. Envía la unción de este último tiempo, la unción de este año. Oh Dios, renuévanos el alma, renueva nuestra decisión, nuestro corazón, nuestra voluntad. Cambia, transforma los planes humanos por los planes divinos. Si alguno estaba equivocando el camino, ahora estás detenido. Pregunta por las sendas antiguas. Volvamos al Señor, volvamos humillándonos, pidamos perdón, hagamos una entrega total y completa otra vez. Perdónanos, Señor, perdona nuestra tibieza, perdónanos porque no hemos cumplido con tu llamamiento. Perdónanos por haber sido indiferentes, por haber dudado, por no haber abrazado tu palabra, por no haber militado conforme a las profecías que hemos recibido, Señor. Y aquí estamos como detenidos, como encajados, atrancados. Dios, tú no permites que alguien le ponga palo a la rueda que depende del eje. Queremos volver a depender del centro, volver a depender del eje. Espíritu Santo de Dios, sopla. Espíritu, sopla ahora, ministra ahora. Reparte dones, llamamientos. Reparte ministerios, reparte mantos, imparte la unción, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Sigamos orando, sigamos intercediendo y clamando. Cada una de las casas pastorales, la plataforma virtual de Mar del Plata sigue con esto. Yo desde acá les entrego todo el amor de la familia Cabrera, de las Flores, de mi esposa. Dios te bendiga, sigan orando ahí en donde están. Dios está obrando. Siento en mi espíritu que algo está pasando y que el Señor está testificando con prodigios y milagros. Dios te bendiga mucho.